Bueno, reitero, buenas noches y es un placer estar aquí, hablar de historia. Para mí la charla anterior ha sido un momento de voz extraordinario porque se sorprende uno. Esto es bastante más simple, pero también he visto que muchas de las cosas ya estaban descubiertas. Hay un sistema que se llama la economía orgánica que no dista mucho de lo que el anterior ponente habla. En cuanto a temas de ganado, por ejemplo, muy claro, la interrelación entre la cubierta, los distintos tipos de cubierta, los distintos tipos de cultivos. Entonces, pues, me congratula saber que tampoco los que vivían hace tanto tiempo estaban tan equivocados. Luego quizás el dinero ha hecho que las cosas se equivoquen, pero en general estaban en sintonía. Yo cuando desayuno en mi casa con mis nietos, siempre comen mollete, por supuesto, de Archidona. No digo que el de Antequera no, pero me gusta más el de Archidona. Y siempre le digo, estáis saboreando la historia. Y están saboreando la historia porque esto es nuestra historia. Y eso es lo que yo voy a tratar, de hablar un poco de nuestra historia. Voy a ser bastante escueto y no voy a tratar de entrar en detalles, digamos, técnicos de historia y demás, sino a lo concreto, que nos entendamos todos. El porqué del título, del olivo al molino, está claro, ¿no? Desde el olivo, la aceituna, al molino, y del molino al consumo. Y hablo de olivicultura tradicional, no de olivicultura, porque los manejos del olivar es otro aspecto totalmente distinto. Hablo de olivicultura, que es la elaboración del aceite, y en una época preindustrial, aunque aquí la época preindustrial se dilató hasta prácticamente el siglo XIX, cuando en otros lugares ya en el XVIII ya se estaba produciendo. Bien, esto forma parte de un proyecto de estudio de la oleicultura y la olivicultura en Archidona durante toda esta época. Ya ha habido dos adelantos publicados en la revista Raya, uno de Rocío González sobre la época más actual, la olivicultura actual, y otro de Paco Jiménez sobre la época posterior, desde el 19 hasta los años 80. Esto no es nada más que la tercera entrega. ¿Y por qué buscar la oportunidad? Bueno, la oportunidad ha ido de la mano de la tercera feria o de la feria del aceite, que me parece un acierto extraordinario, y sobre todo porque se van a cumplir 75 años de la creación de la Purísima, como la conocemos, y de los aceites del cerro, y 40 de Arbega. Entonces hay una tradición que ha perdurado en el tiempo, y ustedes lo van a ver. Arbega ya existía en el siglo XVI, con otro nombre, el molino de la Cala del Moral, y la Purísima existía con otro nombre, que era el molino de la Fuente del Almé. Entonces, solamente vamos a hacer un recorrido, pues no sé cuántos años, unos 400 años. Bien. Hay un cuadro que a mí me encanta, yo lo he visto en contadas ocasiones, me han hecho una foto de él, y es una obra creo que de Antonio Conde. Es un paisaje olivarero. Capta la esencia de lo que es el olivar en Archidona, con muchas calvas en cuanto a que hay zonas vacías de cultivo. Y esto era lo que ocurría en el siglo XVI. No podemos entender de ninguna manera los olivares en el XVI como los vemos ahora. Olvídense de espalderas, olvídense de barcos de plantación.
Los olivos que existían en el 16 en Archidona ocupaban una parte mínima. Era un cultivo que le llamaban frutal. Era otro árbol frutal más. Se encontraba en los corrales de las casas, en los huertos, o bien con otros frutales compartiendo espacio en las viñas. Es un cultivo, evidentemente, dentro de una agricultura, podemos llamar promiscua, como lo llaman los italianos. Este marco de plantación, estos olivos formando ya, digamos, espacios monoculturales, solo olivos, son más bien propios de años posteriores, de los siglos XVIII sobre todo. Entonces, olvídense de eso, siempre unos olivos compartiendo el espacio. Si pasamos al siglo XVIII, pasa, parece que no quiere pasar. Le estás dando al puntero. Al puntero, perdón, además no veo. En el siglo XVIII, los ilustrados borbones, no los otros borbones, los que no son ilustrados son vivos, pues resulta que se plantearon hacer una macroencuesta en toda la corona de Castilla. Esa macroencuesta fiscal se llama el catastro del Marqués de la Ensenada, que este ayuntamiento tiene la suerte de contar íntegramente con él. En este catastro, junto a unos resúmenes, aparece una encuesta particular a cada uno de los propietarios de tierra en el núcleo que corresponda, en este caso Archidona. Un resumen de esas respuestas particulares, personales, está en esta imagen. Fíjense, olivar, primera, segunda y tercera categoría, las aranzadas, lo que rentaba en impuestos. Fíjense la viña, o por ejemplo la hortaliza, el secano y demás. Pero lo que a nosotros nos interesa es el olivar. Y el olivar aparece mencionado en este catastro de Ensenada de dos formas. Una en monocultivo, en espacios dedicados exclusivamente al monocultivo, pero en una cantidad exigua, 290 hectáreas, no hay más. No hay más. Luego vamos a ver cuánto era en el secano. Pero también aparecen muchos árboles olivos diseminados en tierras de secano, en sembraduras de secano, o en las viñas, que también hay que contar con ello. Bien. Según el catastro de Ensenada, mediados del siglo XVIII, estos eran los usos del suelo que había en Archidona. Regadío y huerta y arboleda, 287 hectáreas. He pasado las cifras hectáreas, porque había dos sistemas de medidas, aranzadas para viña y huerta y fanegas para el secano. Regadío, secano de sembradura, 18.000 hectáreas, el 46% de la tierra. Olivar, estacar y plantío, aquí lo he metido todo, el 1% de la superficie útil, 290 hectáreas. Viña, una cantidad también aparentemente exigua. Chaparral y dehesas. En total la superficie agraria útil suponía el 52%, similar a la superficie inútil, que era la tierra inútil por desidia, por naturaleza, porque estaba despoblado, por imposibilidad física de cultivarla. Esto en un término municipal de casi 40.000 hectáreas. Hay que pensar que en esta época todavía la Puebla del Saucedo, o el Villanueva del Rosario, Villanueva de Algaida y Villanueva del Trauco, Puebla del Trauco, formaban parte del término. Es decir, todavía hay que adaptarlo al término municipal actual. Pero fíjense que el olivar ocupa una parte mínima, el 1% de la superficie útil. Pero no es extraño, salvo en la Baja Andalucía, donde sí era frecuente densidades más altas y ocupación del suelo más alta, aquí era lo normal, este típico olivar de montaña, donde ocupa una parte mínima. Muy bien.
Pues, pero hay que tener en cuenta que esa superficie también había que incluir los olivos que estaban en las tierras de viña y en las tierras de secano y en el regadío. Hay que pensar, por ejemplo, que había olivos diseminados. En las tierras de sembradura había casi unos 3.000 árboles. Y una cosa importante, un número en torno a unas 500 estacas. Muy poco, pero ya es sintomático. Y estaban repartidos en 565 fanegas, es decir, un promedio de 5 olivos por fanega. Pero en la viña había repartido 115 olivos y 235 estacas, con un promedio de 4 olivos por aranzada. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque árboles diseminados, también se está iniciando en estos momentos un intento de repoblación de olivar. ¿Hasta qué punto es una repoblación, una expansión olivarera, y hasta qué punto hay que considerarlo no una repoblación olivarera, sino una reposición de árboles ya en escasa producción? Bien, analizando a través del catastro de Ensenada estos datos, también podemos hablar del tamaño de la parcela, porque en el catastro aparecen parcelas que reciben el nombre de piezas. Es muy significativo. Fulanito de tal tiene una pieza de tierra de secano, tierra de olivar. Da los linderos, además la superficie y muchas veces al hablar de ello también menciona que hay una tierra adyacente que es tierra apta para plantío o tierra plantada con estaca. Bien, insisto con esto porque luego verán por qué. ¿Qué promedio hay en estas descripciones? Pues nos vamos a sorprender, nada de latifundismo. Digamos, la parcela o la pieza estándar media eran 2 aranzadas, que equivale a 3/4 de hectárea o 0,75 hectáreas. Esa es la parcela que predomina y coincide en la inmensa mayoría de las ocasiones con un propietario. Podemos hablar de cierto minifundismo. El latifundismo vendrá algo después. Y los marcos de plantación. Fijaos los datos que puede proporcionar este catastro. Los marcos de plantación, prácticamente se habla de unos 30 olivos por aranzada. La aranzada tiene exactamente 3.758 metros cuadrados. Es decir, 80 olivos por hectárea y 50 olivos por fanega, teniendo en cuenta que la fanega en Archidona eran 6.262 metros cuadrados. Unos marcos de plantación, no sé, en lo que yo conozco, unos marcos de plantación muy similares a los actuales, que son 45 por fanega, por lo menos en un cultivo más tradicional. Y otra cosa muy importante es, ¿todo el arbolado era igual? Pues no, todo el arbolado no era igual. Estaban establecidas unas categorías de arbolado en función de la producción de cada uno de esos olivos, teniendo en cuenta que siempre se hablaba de olivos hechos, es decir, en plena producción, olivos ya consolidados, nada de estacas ni olivos en proceso, porque a veces mencionan un olivo, 3/4 de olivo, medio olivo. No significa que sea medio olivo, significa que está en medio del tiempo para llegar a ser un árbol hecho, un olivo maduro. Bueno, pues se le regulaba el producto a cada uno de los olivos en función de la producción. Los de primera calidad, que ocupan un porcentaje del 33% de estas 290 hectáreas, se le regulaba un producto de 6 arrobas de aceite por aranzada. Es decir, 6 arrobas de aceite, unos 453 kilos por aranzada, por 3/4 de hectárea. O bien, los de segunda, un producto de 4 arrobas de aceite, 300 kilos por aranzada, y en lo de tercera calidad, 2 arrobas y media de aceite por aranzada. Con esto podemos hacer una idea de la producción. Hoy día he oído hablar de hasta de 4.000 kilos por hectárea,
y demás. Me parece una cosa totalmente imposible en estas fechas. Sí que está claro que hasta que se impuso el sistema de realizar análisis de grasa de la aceituna, este sistema lo he conocido yo porque mi abuelo me hablaba y me decía: las de las Lagunillas son de primera categoría, las de Buenavista son de primera categoría, las de no sé qué sitio de tercera categoría. Me imagino que como una reminiscencia de esta época. Bueno, y lo importante también es saber dónde estaban los llamados pagos o partidos de olivar. También con esta misma fuente histórica del catastro de Ensenada, vemos cómo la zona olivarera donde empieza a concentrarse este olivar monocultivo o monocultural es en Buenavista, justo pasada la estación de Archidona, la estación de ferrocarril de Archidona. Las Lagunillas, con sus variantes, Lagunillas altas y Lagunillas bajas, ocupan el segundo lugar, y a partir de ahí la Moeda. El resto son cantidades muy despreciables, ¿no? Pero suena la Cañada del Moral, La Vega, Sierra Blanquilla, Ruedo, el Ruedo de la Villa y el Arroyo del Cielo y el Peñoncillo. Bien, pero es importante que ya van surgiendo 3 núcleos de concentración de olivares. Bien, todo esto, o nada más que esto, es lo que podemos hablar del olivo en esta época. Habría que buscar otras fuentes de información. Evidentemente, en cuanto a los manejos, las prácticas, habría que recurrir a los tratados de agricultura. No hay otra forma. La documentación no habla. Cuando aparecen los documentos en protocolos notariales, fulano le vende un olivar a otro, lindero y punto. No hay más. Bien, me gustaría poder informar algo más. Pero una vez que la aceituna supuestamente ya se ha recogido y demás, pues va al molino. Y molino, y digo molino aceitero y no almazara, porque aquí no se ha usado ese término. Aquí se usaba molino de aceite, molino aceitero, molinilla y fábrica de aceite ya en el siglo XIX-XX. No almazara. Bien, lo importante de estos molinos es que durante toda esta época usaron y emplearon un sistema tecnológico preindustrial. De hecho, sorprende, y luego lo van a poder comprobar, cómo perduraron prensas y empiedros propios de la época romana, con ligeras variaciones. Bien, ¿qué olivo había en Archidona? Yo he tratado de elaborar este cuadro, no sé si se ve bien, pero lo he puesto por siglos. Y cosa curiosa, hay molinos que perduran en el tiempo, desde el siglo XVI. Cambian de nombre, pero perduran. Y en el XVI, 3 molinos. El molino de Santo Domingo, que se construye en 1541. Y antes no había molino, pues no había necesidad seguramente de moler aceituna a gran escala. Se habla durante el siglo XVI que crece la superficie de olivar y por tanto aparecen nuevos molinos. El molino de Luis García Piedrahita y el molino del Vínculo, que se llama, y el de Bartolomé de Medina. 3 molinos en el siglo XVI para dar, digamos, servicio a los olivares que desde el punto de vista monocultural se están plantando. Bien, si ustedes comprueban, viendo el gráfico, cómo a partir del siglo XVII aparece un nuevo molino, el molino de don Pedro Clavero, y en el XVIII aparecen más molinos y unas molinillas, y luego todos los que existen en el XX. En el XIX, mediados del XIX, según Madó, existían 10 molinos aceiteros. Bien, ¿cuál es la diferencia entre molinilla y molino? Pues muchos autores no se ponen de acuerdo, creen que es una denominación pues
al azar, no, tiene un sentido, y es desde el punto de vista técnico. Parece como un diminutivo de molino, y en efecto podía serlo, sobre todo por el tipo de prensa, que luego lo verán, que empleaba. Normalmente las molinillas empleaban un tipo de prensa más pequeña, llamada de torre, y los molinos, prensa de viga, lo que no quita que algunos molinos también tuvieran molinilla. Perdón, prensa de torre. Bien, pues esto lo he dejado muy resumido, pero vean cómo cambia de nombre los molinos a lo largo del siglo. La gente lo conoce el molino viejo. ¿Por qué el molino viejo? Porque aparece un molino unos años después, justo casi al lado, en los mismos parajes, y entonces este era el molino nuevo y aquel era el molino viejo. Luego el molino de los frailes, lógico, era de los dominicos. Este molino de Arteaga, el molino de Hermosilla, al morir Luis García de Piedrahíta, resulta que él crea un vínculo y lo vincula a una institución religiosa, que la administran estos señores, Hermosilla en un primer momento y luego Arteaga. Los que poseen ese vínculo que se llama, le dan nombre al molino, así es como lo conoce la gente. Al final recibe el nombre de Molino Arteaga y del Rincón, porque quedó desplazado en un rincón, digamos, de la calle. ¿Dónde estaban estos molinos? Pues el de Santo Domingo estaba en la zona donde se conoce como el Estanque o la Madre Vieja, al final de calle Santo Domingo, o calle Fuentezuela, donde se une. El topónimo dice en los Morales de Marivaca. Marivaca era la mujer, María de Vaca, la mujer del primer alcaide de Archidona. Entonces ahí había una huerta y en esa zona es donde se ubicaba el molino. Mientras que el de Piedrahíta lo hacía más alto en la calle, en lo que llamamos el Callejón del Cañuelo. Bueno, para los que somos de Archidona nos resultan conocidos los topónimos. Bien, otro molino estaba en la Cañada del Moral. Este molino pues lo construyó Bartolomé de Medina, fijaos, a finales del 16, sigue llamándose Molino de la Cañada del Moral, luego pasa también vinculado a la familia de Ciesa y permanece así hasta el siglo XIX. En el siglo XX cambia de propietario y no vamos a entrar en ello. Igual ocurre con el resto de los molinos. En el siglo XVIII aparece otro molino de Ciesa, pero este ubicado en otro lugar. El molino de la Puerta de la Olla, Molinilla de las Monjas y Molinilla de Rodrigo de Urbaneja aparecen en el XVII, en el siglo XVIII. La Molinilla de las Monjas estaba en una calle que todavía conserva el topónimo, calle Molinilla, mientras que el molino de Rodrigo de Urbaneja, luego ven que en el XIX se llama de la Fuente de los Berros, por lo tanto es claro dónde está. Luego pasa a llamarse la Molina de González, justo en donde está la realenga de Cárdenas, en el camino Cordero. Bien, pero aparece otro molino muy interesante, que es el molino de Madalena de la Peña y el molino de las Monjas de Buenavista, no la molinilla, el molino. En Buenavista hemos visto que se estaba empezando a crear una gran extensión de olivar. Era necesario implantar allí los molinos. El molino de Doña Madalena de la Peña luego pasó a llamarse Molino de Ciriaco y así ha mantenido el nombre, y de hecho hay una calle en la estación justo llegando del camino de Villanueva, la carretera de Villanueva de Tapia a Villanueva de Tapia, nada más entrar en la estación de Archidona, la estación de La Romera, la primera calle que hay a la derecha, esa calle es la calle del Molino. Ahí está el molino de Ciriaco, estaba. Y el molino de las Madres Monjas de Buenavista, las monjas mínimas, para que nos entendamos, pues estaba situado justo en el paraje que actualmente se instaura, que es el Cortijo de la Molina. Creo que ahora está convertido en un alojamiento rural y demás, convertido y readaptado. Bien, pues
Estos son los molinos que hay en el XVIII. En el siglo XIX, con la gran expansión del olivar, ya aparecen, se conservan los mismos y aparecen nuevos molinos. Un molino de Escobar, situado en la calle Nueva, una molina de la Moeda, en la Moeda, un molino en calle Pilarejo, que estaba justo al final, digamos que era la bodega que le llamaban de la viuda, ¿no? Y el molino de Don Juan, otro topónimo que se conserva, justo lo que sería las instalaciones de la cooperativa, justo lindando con el arroyo Bellido o arroyo de las Piletillas, que le llamamos. Y un molino en la calle Salazar. Estos son los molinos, algún que otro irían apareciendo a finales del siglo XIX, que conservan y se mantienen dentro de esta estructura, digamos, tecnológica que yo he llamado, o se llama preindustrial. Para localizarlo he intentado hacer un croquis con el molino en el casco urbano, y entonces aquí tendríamos el molino de la Fuente del Almé, otro molino que aparece ya a finales del XIX, que es el molino de Don José Aguilar, donde se ubicaba la cooperativa en su anterior emplazamiento, y este sería en el callejón de la salida hacia la huerta. El del molino de la calle Salazar, justo en la esquina de calle Santo Domingo, calle Salazar. El molino de Santo Domingo, el molino que hemos hablado de Piedrahíta o del Cerón, y la Molinilla en la zona de la calle Molinilla. Bien, este sería el molino de calle Pilarejo. Molino en el casco urbano, pero molino en el campo. Los molinos, uno el de la Cañada del Moral, a la salida del pueblo, el molino de Don Juan, a la salida del pueblo, el molino de la Molinilla de la Fuente de los Berros, la molina o molino de las Monjas y el molino de Ciriaco. Esta sería la ubicación de los molinos en este momento. ¿Cómo eran los molinos? Pues, esto variaban, el molino, los edificios variaban en función de si el molino tenía una viga o la prensa era de torre. La viga necesitaba un espacio mucho más amplio. Las vigas, las prensas de viga podían tener hasta 15 metros de longitud y necesitaban edificios o naves mucho más largas. También dependía en las partes o la superficie de un molino, en cuanto estuviera emplazado en el medio urbano o en el medio rural. En el medio rural, entre otras cosas, porque necesitaba una vivienda anexa, sobre todo para un casero o guarda que tendría que vivir allí. Yo he puesto aquí un ejemplo para que se haga una idea de cuál era la estructura. El molino de las Monjas de Buenavista, situada en los Olivares de Buenavista. Tiene una superficie, fíjense, de 1.326 metros cuadrados. Por ejemplo, la misma Molinilla de las Monjas, de los mismos propietarios, enclavada en calle Molinilla, con una prensa de torre, tenía una superficie de 81 metros cuadrados. Fíjense la diferencia. ¿Cuál es la estructura? Básicamente había un patio, el patio de Troje, un patio que da entrada a la vivienda. Tiene un aljibe, el agua es imprescindible para uso de la casa y del molino. Allí está la zona, digamos, residencial, la cocina y para el ganado. Otro patio, el patio de las Trojes, para recoger la aceituna. Ahí tiene también un horno. La pieza donde está el alfarje, la zona de molienda, la sala de molienda, de molturación. Otra en la que está la viga. Y luego dos piezas con la bodega para las tinajas, una cuadra, evidentemente necesaria sobre todo para las caballerías que movían los empiedros. Y un segundo piso con 3 cámaras, seguramente utilizado como vivienda. Esta es la estructura básica. Esto es lo que más se parece a las haciendas que nosotros conocemos de olivar en Córdoba o en Sevilla. Bien,
Fundamentalmente en los molinos son dos instrumentos clave para su funcionamiento estas dos maquinarias. Una, el empiedro o molino. Se trata de un molino de tipo rompedor, de piedra cilíndrica, que luego va a ser sustituido por piedras troncocónicas. Esta maqueta se conserva en la sala de junta de la cooperativa olivarera, la Purísima, y está muy acertada. Ahí hemos puesto, aquí en el mayal se uncía la bestia para que diera vuelta a estas dos muelas. Este es el alfanje o piedra solera y estas eran las piedras volanderas o muelas, que iban fijadas a un peón. Ese movimiento giratorio lento hacía que se fueran triturando, molturando las aceitunas, y con ellas salía por la regaifa parte del aceite, o bien se cogía la masa oleosa para el prensado. La otra pieza fundamental es la prensa. Existen dos tipos de prensa: prensa de viga y quintal, o prensa de viga y husillo, son matices técnicos, y la prensa de torre, que veremos después. Afortunadamente, en el Museo Municipal de Archidona, o Centro de Interpretación, se conservan dos maquetas que un profesor de dibujo, que no logró hacer carrera conmigo, pues hizo estas dos maquetas muy acertadas y además ideales para poder conocer la maquinaria que había en la época preindustrial en los molinos archidoneses. Viene con este título: prensa de viga y quintal del molino de la Maniática. No he logrado saber dónde está el molino de la Maniática, porque era propietaria de un molino en la calle Santo Domingo número 37, y era propietaria, o su marido lo fue, de un molino llamado de Firiaco que estaba en la estación. No sé en cuál de los dos estaba la viga. Lo que es la viga, lo que es evidente que hoy día no existe, solo esta réplica del profesor Tello. Bien, aquí están las piezas. Esto es una palanca de segundo género. Y entonces, ¿cómo funciona? Hay que levantar, una vez que ya la masa oleosa se ha escurrido y ha salido de la regaifa y va a los canales para la decantación, la masa oleosa se traslada a la prensa y se forma el cargo. Para formar el cargo se eleva la viga, se forma el cargo y comienza, una vez que ya se ha formado el cargo, se empieza a girar mediante esta bigarra o cabrestante el peso quintal. El peso quintal lo podría pesar alrededor de 5.000 kilos. Con el giro va bajando, va haciendo presión y va saliendo el aceite por la regaifa a los pozuelos de decantación. Bien, este sistema no se inventó en el 18, ya desde la época romana ya existía, con otro procedimiento en cuanto a levantar y bajar la viga, pero era así. La viga es muy simple: tablones o troncos cinchada con unos aros de metal, o que podían ser simplemente cuerdas. Era la parte más valiosa de un molino. La otra es la prensa de torre. Las dimensiones es 1,5 metros, 2 metros de alto y 1,20 metros, 1,5 metros de ancho. Fíjense, esto es una torre móvil, está hecha en madera, pero normalmente era un bloque de obra, y se movía por estas guías. Le da nombre a la prensa de torre esta torre, porque al exterior tenía esta figura, un tejado a 4 aguas. ¿Cómo se asentaba? El mismo sistema: un husillo se hacía mover mediante estas palancas que estaban insertadas en la cabeza del husillo, que era una rueda dentada. Cuando ya no se podía hacer más presión, se entraba en juego el cabestrante, que estaba inserto aquí, y se iban girando las palancas, las bigarras, y volvía a bajar, hacía bajar la torre todo lo máximo posible, hasta esta altura, no más. Bien, evidentemente la otra era una prensa mucho más eficaz que esta,
pero esta sí que permitía, en cierto modo, el poder usar espacios más reducidos, aunque hiciera un apriete menor. Bien, estas son las dos prensas básicas en los molinos archidoneses y en los molinos en general andaluces. ¿Qué se hacía con esta empiedros y esta prensa? Extraer el aceite. Qué fácil, ¿verdad? Bien, pues era un proceso tremendamente dilatado. Ese proceso lo conocemos gracias a las ordenanzas de Archidona. Tienen un apartado que se llama Molineros de Aceite. Tiene varias páginas, yo nada más he puesto la primera por no cargar demasiado el tema. Pero son muy exhaustivas en cuanto a las tareas, cómo se hacen, con qué orden, cómo hay que cuidar los molinos, cuáles son las horas de trabajo, cuántas horas se dedican a prensar, cómo debe ir la masa oleosa en cuanto a la calidad del molido de la molturación. Si tienen ocasión, leárselas, están publicadas, las publicamos, no sé si tiene compañera o esposa, las publicamos hace ya unos años y las publicó el ayuntamiento y yo creo que están de venta al público, por lo menos incluso hasta las pueden regalar. Y léanselas, que son interesantes. Bien, son las ordenanzas de molineros del aceite. Aquí describe todo el proceso. Bien, lo primero es recesionar la aceituna. La aceituna llegaba y se metía en troje o en troje. El tiempo que podía pasar allí era indefinido, porque he dicho que el proceso de la molienda era muy dilatado. Eso redundaba en perjuicio de la calidad del aceite porque tendía a fermentar. Bien, la única solución que les daba la ordenanza era que se fueran moliendo a medida que fueran llegando, para no perjudicar. Bien, a continuación se procedía a la molturación a baja velocidad y la tarea de molturado eran 7 fanegas y media por tarea y había que darle al menos 4 vueltas de piedra. Y además la masa debía ir perfectamente triturada y no se permitía que hubiera huesos enteros y como mucho hasta 12 huesos partidos por tarea, es una cantidad ínfima. Entonces significaba que había una molturación importante. Fuera por el sistema troncocónico, que lo único que hace es aumentar, digamos, la superficie de batalla, es más extenso, se incorporan más piedras, pero en la otra es una piedra cilíndrica vertical, menor contacto y menos rapidez. Bien, una vez que se ha molturado, pues la masa oleosa se saca y se vierte a la prensa, sea prensa de viga o prensa de torre. Cada cargo que componía esta prensada llevaba 9 capachos. En Archidona había auténticos artesanos de la elaboración del capacho. Lucena encargaba, los molineros de Lucena encargaban los capachos a los esparteros de Archidona. Yo estoy haciendo publicidad, en fin, a ver si se recuperan oficios antiguos. Y cada cargo, es decir, cada apriete tenía una duración de 7 horas. Imaginaos la lentitud. Bien, algunas veces se le daba un segundo apriete, o aprieto. Bien, a partir de ahí se extraía el líquido, el aceite, junto al pechín y demás, y iba a los pozuelos de decantación. Allí, pues, por el sistema de distinta densidad, iba decantando los residuos sólidos, el ollejo, los restos de hueso, el agua, el alpechín en suma, y arriba quedaba el aceite, por debajo desaguaba todo esto y iba a una tinaja destinada exclusivamente para el alpechín. Bien, el resto, el orujo seco, se extraía y dependiendo de la picardía, digámoslo así, del molinero, se le podía sobreaguar
echarle agua caliente y volverle a dar otra prensada y extraer no sé qué clase de aceite, pero algo salía de allí. Eso estaba totalmente prohibido en la ordenanza del sobreaguado. Bien, una vez que ha drenado, se ha decantado el aceite, pues se lleva a la zona de almacenaje y las tinajas. Bien, con eso el proceso de molienda ya ha concluido. Bien, y ahora que ha salido por ahí, la ordenanza, como cualquier orden, es la teoría, es la práctica vamos a dejarla. En una charla en una cata de aceite que dio nuestro amigo Paco, pues en Antequera, habló un molinero antiguo, el hombre tenía por lo menos 100 años, yo sé, 90 y mucho, y dice, no es verdad que el aceite de entonces fuera mucho mejor que el de ahora. Y contó algunas cosas de estos molinos antiguos en donde la higiene no cundía en exceso, pese a que la ordenanza sí lo dice. Las ordenanzas no quieren estipulan que no haya perchín, que no haya lejías sueltas por el suelo, que se barra continuamente y se limpie el molino, que los pozos de decantación se limpien en profundidad cada vez que se echa una tarea, que cada 8 días se vuelvan a limpiar de arriba abajo. Los capachos hay que lavarlos después de cada semana para evitar contaminación, digámoslo así, pero en la realidad podía ser otra. Bien, el hecho es que salía el aceite. ¿Y qué salía? ¿Qué aceite salía? Bueno, cuando se vende aceite o se compra aceite, siempre se sigue lo mismo. Claridad y limpidez. Buen aceite, claro, dulce, asentado y no de remolinos. Eso es lo que piden. Bueno, lo que ahora podía ser, pero no era. Bien, evidentemente condenaban expresamente la mezcla de turbios y asientos con aceite. Eso era también práctica inevitable, aunque las autoridades estaban pendientes de ello. Evidentemente había otros condicionantes ajenos a la picardía o a la picaresca, que era el excesivo tiempo de atrojado. Es que se tiraban hasta meses. ¿Y qué pasaba? Pues fermentaba la aceituna, alteraba su calidad. No hablar de la limpieza de las instalaciones, que tampoco jugaban en favor de la calidad del aceite. Y por supuesto lo que acababa de decir, el lavado de orujo y los remolidos, eso ya acababa de agotarlo. La intención era buen aceite, claro, dulce, asentado y no de remolido. ¿Se producía mucho aceite aquí? Pues hemos visto que hasta el siglo XVIII no había mucho olivo. Pues para eso hay un curioso documento que se conserva en el archivo municipal, que se llama el Registro de Aceite del año 1637. Le digo en qué consistía. En este libro o cuaderno se registraban todas las transacciones que tenían como objeto el aceite. Que alguien vendía aceite, que alguien trasladaba aceite, todo quedaba recogido. En resumen, se registra en este año 3.365 arrobas de aceite. Una cifra normal. Unos años después se recogían 400 arrobas en una encuesta. Como máximo en el siglo XIX se llegó a unas 5.000 arrobas de aceite en el año 1864. Esa era la cantidad más o menos. También podemos tener o hacernos idea de lo que un molino era capaz de producir o de rendir por otro libro que se llama el Cuaderno de Pasaje. Cada cantidad de aceite que salía de un molino quedaba registrada. Esto por cuestiones fiscales, no por entretenimiento. Y también permite saber que los molinos, algunos solían producir entre 300 arrobas y unas 500 arrobas de aceite por cosecha. ¿Qué rendimientos daba la aceituna? Para esto también contamos con otro documento muy interesante, el libro de tarea o libro de molino. Cada maestro de molino anotaba las fanegas de aceituna que recogía
y el aceite que producía. Eso nos permite ver en un molino, este precisamente es del molino de Bellavista, de las monjas, se ve que la producción era alrededor de 5,5 kilos, 6,5 kilos de aceitunas para obtener 1 litro de aceite. Bien, el consumo. Mirad, de esas 4.000 arrobas que yo he dicho que se llegaban a producir en el pueblo, ¿era suficiente para el pueblo? No, totalmente insuficiente. En el pueblo normalmente se necesitaban unas 6.000 arrobas de aceite. De esas 6.000 arrobas, ¿el resto de dónde venía? Y estoy hablando ya del siglo XIX, anteriormente era todavía peor, pues venía de fuera. ¿Quién abastecía de aceite al pueblo? Pues se crea un sistema que se llama el sistema de obligados del abasto. Cada año el ayuntamiento subastaba quien se hacía cargo de suministrar aceite a un precio bajo, al precio más bajo. Estos abastecedores iban fuera a la Baja Andalucía siempre y traían ese aceite. Evidentemente trataban de jugar con un precio bajo, pero tenían que tener precios de salida, impuestos de salida y transporte, con lo cual el aceite llegaba aquí bastante más caro. Bien, ¿este aceite a qué se destinaba? Pues miren, prácticamente las 3/4 partes se destinaba a la alimentación, pero no solamente a la alimentación, también a la iluminación y a otros menesteres. En este caso aquí en Archidona no había, pero también se usaba como desengrasante en la industria textil, por ejemplo. Bien, y 1.200 arrobas de aceite, es decir, una tercera parte, se dedicaba a, una cuarta parte se dedicaba a la almona. Aquí había 2 almonas o fábricas de jabón. Imaginamos que sería el aceite de peor calidad. Bien, esta figura del abasto del aceite, aquí lo tienen, ya existía en el año 1525. Estas son las condiciones del abasto. En general decían que se comprometía durante un año a mantener el suministro de aceite al precio que lo hacía, que tenía que tener 2 tiendas, una en la plaza del pueblo y otra arriba en el castillo, cuando estaba habitado, en esa época estaba habitado, que no iba a faltar ningún día el aceite y que lo iba a dar a ese precio razonable. Bien, quisiera terminar la charla agradeciendo a varias personas que en esto han contribuido mucho. Manuel Garrido, que ocupa funciones de archivero en el archivo y me ha facilitado documentación, a Paco Jiménez, que ya hizo un estudio que continúa con este y que evidentemente me ha servido como referencia, y a Pepe García, que no sé si está por aquí, que es memoria viva de Archidona, además buena memoria viva de Archidona, y que me ha permitido también ubicar algunos de los molinos que no lograba con ellos. Para terminar, lo que es un olivo actual. Este portentoso olivo ojiblanco, que precisamente está en una de las zonas donde estaba uno de los primeros olivos, uno de los primeros molinos, el molino de la Cañada del Moral. Este olivo pues viene a cerrar, digamos, el ciclo histórico sobre la oleicultura en época preindustrial. Le agradezco su atención y perdonen la extensión. Si quieren hacer alguna pregunta, pues yo le contesto.